Mira, nos la llevamos para el fin de semana. Verdad verdadera. ¿Qué tenemos hoy, María? Helicobacter pylori. Adelante. Venga, pues una bacteria que puede estar en nuestro estómago, que muchísima gente tiene, las 2/3 partes de la población tiene esa bacteria y que en la mayoría de los casos es asintomática. Volvemos a saludar, porque ya repite, Antonio Linares, digestivo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Gracias por invitarme. Bueno, entonces decía yo que puede estar en nuestro estómago, que es asintomática. Entonces, ¿cómo sabemos que la tenemos? Sabemos que la tenemos haciendo, hay básicamente dos procedimientos diagnósticos que son muy cómodos. Uno es analizar las heces, porque es una bacteria que se elimina por las heces. Y por otra parte, aprovechando una peculiaridad que tiene su metabolismo, que es que tiene una enzima que se llama ureasa, es una cosa que suena a chino, pero que transforma la urea en amoníaco. Y entonces, merced a ese peculiaridad metabólica, se elimina un carbono radiactivo por el aliento, y con un test, simplemente soplar, en 20 minutos se puede saber si se tiene o no la bacteria. O sea, el diagnóstico es muy fácil. Y a través del aliento. Eso es. Se sabe si tienes la bacteria. Esas son las pruebas no invasivas, o sea, sin hacer una endoscopia. Por supuesto, si se hace una endoscopia y biopsia, también se sabe. Correcto. ¿Qué es exactamente esa bacteria y qué hace en el estómago? Es una bacteria muy peculiar, porque en el estómago hay un pH, hay un medio extremadamente ácido. El pH va entre 1, extremadamente ácido, y 14, extremadamente alcalino. El pH neutro es de 7, pues en el estómago hay un pH de 1. Hay ácido clorhídrico, que tiene una acidez enorme, y casi ninguna bacteria sobrevive en el estómago. Por eso en el estómago no hay bacterias salvo esa. ¿Cómo es posible que tenga esa peculiaridad? Fundamentalmente por dos razones. Porque tiene unos flagelos que se introducen en el moco, y en el moco le protege, en el moco que producen las propias células del estómago, le protege del ácido, y luego que el amoníaco que libera se rodea de esa atmósfera alcalina previa, y entonces le hace invulnerable al ácido, porque si no le mataría también. Bien. Y por eso es capaz de vivir en el estómago, sobrevivir en el estómago, y además ahí está durante décadas, sin producir aparentemente ningún síntoma. Vale. ¿Significa eso que yo tengo que ir al doctor y pedir que me hagan una prueba para saber si esa bacteria está ahí? Yo pienso, y en general eso es la forma común de pensar, no hay que ir al médico para ver si uno tiene el Helicobacter. Si uno está bien, no tiene que ir al médico a mirárselo. No se debe hacer eso, y de hecho, como tú decías al principio, en España entre un 60 y un 70% de la población tiene el Helicobacter. En países subdesarrollados la prevalencia es mucho mayor, pero si hiciésemos eso y tuviésemos que tratar a esa proporción de la población, los efectos adversos de ese tratamiento serían mucho peores que tener la bacteria en el estómago, que afortunadamente la mayoría de las veces no ocasiona ningún trastorno a largo plazo. La mayoría de las veces. ¿Cuándo entonces deberíamos mosquearnos o decir, en este caso sí que tengo que acudir al doctor? Cuando tenemos síntomas, ¿no? Cuando tenemos molestias en la parte alta del estómago. ¿Qué molestias? Pues de lo más variado: dolor de estómago, pesadez, digestiones lentas, malestar, ocupación, ardor. Cuando tenemos esos síntomas, hay que acudir al médico de familia, y los protocolos actuales, en ese caso, lo que va a hacer muy probablemente el médico de familia es mirar si el paciente tiene el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque es una bacteria que produce la úlcera péptica, y entonces, si el paciente tiene una úlcera, al tratar la bacteria, la úlcera se cura espontáneamente, ¿no? Se cura por el tratamiento, y entonces los síntomas remiten sin necesidad de hacer una investigación endoscópica, que es más cara, más laboriosa, hay que esperar tiempo, etc. Entonces el médico habitualmente pide la prueba del Helicobacter, y por eso muchos pacientes, cuando tienen molestias de estómago, ya, pues eso, la es vox populi que puede tener el Helicobacter, porque saben que su vecino o que su amigo, cuando tiene molestias de estómago, ha ido al médico y le ha pedido el test del Helicobacter. Vale. Y le ha tratado. ¿Y qué tratamiento me pueden dar a mí si de repente yo doy positivo de esa bacteria? Bueno,
Si es positivo y un paciente tiene síntomas, hay que tratarlo. Si el paciente no tiene síntomas, no hay ni que mirárselo ni tratarlo. Bien, mensaje importante. Si tiene síntomas, hay que evaluarlo. Sí. Y si la prueba da positiva, el antígeno, las heces o el test del aliento, hay que tratarlo. El tratamiento, tela marinera. Sí. El tratamiento lo vamos a ver después. Sí. Es un tratamiento entre 10 y 14 días que conlleva la administración de 3 antibióticos, que son además antibióticos que no se toleran muy bien, y hay que realmente estimular al paciente, darle confianza, motivarle, porque va a tener efectos secundarios, molestias de estómago, sabor metálico en la boca, algunas veces diarrea, dolor de cabeza. ¿Se traduce en cuántas pastillas al día? Pues se traduce en principio en 14 cápsulas al día. 14 pastillas durante al 10 día. días, durante 10 días, o sea... ¿Y con un malestar asociado o todos estos síntomas que estás...? No todo el mundo consigue todo el terminarlo. Lo que también es cierto es que si se hace un 80% del tratamiento, habitualmente se consigue también la curación. Pero claro, los primeros tratamientos hace años que usaban fármacos que ahora la mayor parte de los pacientes son resistentes, una proporción muy alta, y ya no están indicados porque no se consigue la curación. Yo no sé si diferenciamos ese malestar en el estómago, en la boca del estómago, por ejemplo, una gastritis o un reflujo. ¿Hay alguna manera de saber si es lo mismo, si es diferente? Sí, muchas personas piensan que cuando tienen ardores tienen una gastritis. No tiene nada que ver. Lo que produce precisamente el Helicobacter es, al vivir en la capa interna del estómago, en la capa mucosa, produce una gastritis, se inflama, produce unas sustancias que inflaman la mucosa. Y que con los años la acaban destruyendo, se produce una atrofia de esa mucosa del estómago. ¿Y qué pasa cuando se produce esa atrofia? Que la mucosa se regenera no ya con mucosa del estómago. El organismo se defiende del Helicobacter regenerando con mucosa del intestino. Aparece en el estómago mucosa de intestino. Es lo que se llama metaplasia intestinal. Ajá. ¿Y qué particularidad tiene esa mucosa en un sitio que no es el suyo? Que conlleva un pequeño riesgo de degenerar en un cáncer de estómago. El cáncer de estómago nunca aparece en mucosa gástrica, en la mucosa del estómago normal. Aparece en mucosa intestinal alojada en el estómago porque el Helicobacter se ha cargado la mucosa del estómago. Qué bien lo explica, No, doctor. pero es así. Entonces, bueno, pues la historia natural del Helicobacter en países subdesarrollados es que ya lo adquieren porque se transmite por vía oral, con el agua no suficientemente saneada, con malas condiciones higiénicas. ¿Así es como lo metemos en el cuerpo? Claro, entra por la boca. Entra por la boca. Y en donde la salud no es la idónea, pues ya los niños se contagian, y son niños que luego a los 20 años tienen una úlcera porque inhibe la producción de una sustancia en el estómago que es la somatostatina. Entonces el estómago genera más ácido, más úlceras, entonces úlceras a los 20-30 años, luego 20 años después destruye la mucosa. Ya no se produce una úlcera porque no hay ácido, porque la mucosa del intestino no produce ácido, pero hay mucosa de intestino y entonces puede aparecer un cáncer de estómago a los 50 o 60. Vamos a ponerle cara a un testimonio de Montserrat, que creo que la tenemos ya al teléfono. Ella tiene ahora 59 años y, si no me corriges, Montserrat, te lo diagnosticaron con 46 y quiero que nos cuentes tú tu caso. Buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Cuenta. Buenas tardes, María. Hola, María, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos tu caso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo diagnostican? Mira, María, yo empecé con síntomas a los 46 años. Lo achacaban a estrés laboral, que tenía mucha actividad en el trabajo. Pero cuando llegaron los 50 años, mi doctora del servicio médico de empresa me dijo que había que hacer por prevención una colonoscopia, que era algo que era normal en nuestra empresa. Ella tenía mis antecedentes de diarreas recurrentes y de mi madre, que mi madre murió con 54 años, y en el informe que tenemos mis hermanas y yo, porque murió cuando éramos pequeñas, pone carcinoma gástrico Helicobacter pylori, abajo en el diagnóstico. Sí.
Mi hermana pequeña la tuvo y quedó perfecta, no tuvo ningún tipo de molestia como yo. ¿A mí qué me ocurre? Me la detectaron en el 2017 con 50 años. Di positivo y me quedó una gastritis leve. Después de esta prueba me dieron un tratamiento, como bien dice el doctor Linares, de 140 pastillas, 14 pastillas al día, que me costó mucho terminarlo porque los 2 últimos días fueron muy duros, pero lo conseguí. Hice la prueba de aliento y sin problemas, negativo y hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy no. Luego en el 2020 volví a repetir la prueba porque me sentía mal, porque yo como mucha fibra, y la doctora que me atendió me dijo que estaba todo perfecto. Sigo teniendo molestias porque mi problema es la fibra. A mí me gusta mucho la fibra, entonces la limitación que tengo que tener yo es la fibra. En cuanto yo tengo 3 días o 4 y como la fibra que yo necesito y me gusta, como son 3 frutas, 2 ensaladas, unos frutos secos, en 4 o 5 días suelo tener diarrea. ¿Qué problema tengo añadido? Que tengo un dolicocolon, que el doctor sabrá que es un intestino muy grande también. No sé si esto afecta al tema que tengo. Vamos a También preguntarle, vamos a preguntarle al doctor si esto... Muchísimas repercute. gracias, Monse. Es muy interesante porque solo hay una excepción para mirarse el Helicobacter cuando uno no tiene síntomas. Monse tenía síntomas ya, pero una excepción para mirárselo es cuando uno de los padres o algún hermano ha tenido un cáncer gástrico. En ese caso hay que mirárselo porque ahí es fundamental tratarlo incluso sin tener síntomas. Bien. Luego hay otro hecho destacable, que muchos pacientes cuando tienen molestias se les trata y aparece al cabo de un par de años otra vez las molestias, piensan que es que se han reinfectado. Y en Europa es extraordinariamente infrecuente la reinfección. Como en tu caso, Monse, tú ya no tenías el Helicobacter, aunque en las mujeres precisamente hay pues un 3 o un 4% que se pueden reinfectar. Eso es común en los países subdesarrollados, pero en Europa, donde la higiene es muy correcta, eso no ocurre. ¿Qué problema tienes tú ahora? Pues que tienes un intestino irritable con diarrea, y a los pacientes con intestino irritable la fibra le sienta mal. La fibra es muy saludable, pero fomenta la liberación de sustancias por la flora bacteriana del colon, que produce diarrea, que produce gases, que produce ruidos de tripa, y que no tiene que ver con el Helicobacter. Afortunadamente, tú decías que ahora te quedó una gastritis leve, te lo han tratado relativamente pues a una edad temprana, a los 50 años, y ha dado tiempo que la gastritis que era activa pues haya desaparecido esa actividad, se ha quedado una pequeña gastritis, no llegaste a desarrollar, por lo que veo, metaplasia intestinal, mucosa del intestino en el estómago, y por tanto eso prácticamente reduce de una forma manifiesta la posibilidad de que vayas a tener un cáncer de estómago. Pero lo que pasa con otros pacientes, que ahora tienes unas molestias que ni tienen que ver con el tratamiento, ni tienen que ver con el Helicobacter que has tenido, pero son molestias de intestino. Monse, ¿esas molestias que dices a ti te dificultan mucho tu día a día? Pues mira, María, te voy a decir cómo me dificultan. Yo voy a un hotel y veo, por ejemplo, el buffet, soy humana y claro, yo sé que tengo que medirme mucho. ¿Qué ocurre? Que cuando veo todas las verduras que me encantan y tener que controlar, ir midiendo, porque yo voy midiendo la fibra, yo no mido calorías, yo mido fibra. Entonces sé que si estoy 5 días, como estoy ahora, unos días fuera, y estoy 5 de 8 días tomando fibra, sé que luego a los cabo 9 días ya sé lo que me viene detrás. Me limita en ese sentido, solo la fibra, pero no me limita de otra manera. Me limita socialmente, si sales también, pues quieres beber un culete de sidra y yo tengo que comer algo que sepa que la sidra, que ya es una fibra para mí, porque la sidra es fibra, que con la sidra y lo que estoy comiendo no me haga ya. Y no es que sea yo hipocondríaca ni que esté sumando fibra, pero es que sé que me ocurre. Claro. Me ocurre y claro, y si vas de cena, cuando iba con mis compañeras de cena, que te ponen lo típico, patatas bravas, frituras, croquetas, calamares, pasteles con manteca, todo eso para mí es una bomba. Sí, que te tienes que cuidar, que te tienes que cuidar. Sí, pero eso es porque tienes un intestino irritable, Monse.
se puede tomar una fibra que se llaman, hay una dieta que se llama baja en FODMAPs, en carbohidratos, baja en carbohidratos fermentables. Eso, pues un nutricionista o tu médico de familia te la puede prescribir y te puedes permitir tomar fibra y tomar fruta, ensaladas, pero un tipo de alimentos que generan menos diarrea. Y con eso probablemente mejores, pero a lo mejor tienes que tomar alguna otra medida terapéutica para cuando vayas a salir, cuando quieras salir con tus amigas. A lo mejor tienes también intolerancia a la fructosa o mala absorción de fructosa. No, porque en su clínica, doctor, en su clínica la hice, en la clínica Doctor Linares, y dio negativo. me hice todas las pruebas. Y dio negativo. Todo negativo, fructosa, lactosa, celiaquía, todo negativo. Monse, ¿por qué decías antes que te costó tanto acabar el tratamiento ese de 14 pastillas al día? Mira, María, cuando llevaba 8 días, bueno, no me quedé de baja porque es que, como no estoy acostumbrada a tomar antibióticos, por suerte, tenías como asco, y claro, trabajando, como te envolvía el trabajo, te olvidabas de eso, pero los 2 últimos días, como sabía que si vomitaba o tenía una diarrea fuerte, tendría que empezar de nuevo, o lo que decía el doctor, el tratamiento podía no salir efectivo, yo, lo pasé fatal. Además que estabas muy revueltas. Date cuenta que son 140 pastillas. Ya, no. Bueno, pero te has curado. Te has curado, Monse. Te has curado, Monse, sí. Esa bomba. Ya. Vamos a quedarnos con ese mensaje del doctor, que te has curado y que sí, que tienes que tener cuidado con esa alimentación. Te damos las gracias por habernos contado tu testimonio, Monse, gracias. Muchas gracias. Un besito. Bueno, un caso... Sí, tipo, muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Por terminar ya, ¿alguna señal así de alerta que digas tú, uy, ojo, que noto esto? Sí, bueno, pues eso es aprovechar porque como el Helicobacter puede producir el cáncer de estómago, afortunadamente cada vez es menos frecuente, pero ¿qué síntomas nos pueden alertar para buscar asistencia médica precoz? Pues la presencia de vómitos, no náuseas. En principio no. La presencia de vómitos, la presencia de dolor que despierta por la noche. Cuando un dolor despierta por la noche es preocupante. Ajá. Cuando hay anemia, cuando en la analítica hay anemia, ¿sí? O el paciente nota las heces negras, que también pues, es una manifestación de un sangrado por el estómago, cuando hay una pérdida de peso no explicable, o cuando, ya no digamos si el paciente tiene ictericia, si tiene un color amarillo de las conjuntivas, vale. Porque un dolor de estómago, una dispepsia, un malestar de estómago, pues puede ser también un tumor pancreático, que bueno, se ven más tumores de páncreas que de estómago. El cáncer digestivo más frecuente es el de colon, a mucha distancia de los demás. El cáncer de estómago es cada vez, afortunadamente, menos frecuente porque nos contagiamos muy tarde y llegamos a los 90 años sin que le dé tiempo a armarla en el estómago, a producir la metaplasia intestinal y todo el proceso realmente. ¿Cuánto he aprendido hoy? Nada. Lo ha contado muy bien. Bueno, quédese ahí, doctor, porque yo me voy aquí a contar a la gente que nos está viendo